Bienvenidos al podcast de Madres al Diván. Hoy tenemos con ustedes un nuevo episodio. Tenemos de invitada a Ivonne Asensio y también nos acompaña como siempre Caro Gómez y Leti Gómez. Entonces, voy a presentar a Ivonne Asensio. Ella es psicoanalista, es analista de función didacta, es licenciada en psicología por el ITESO, hizo una maestría en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, misma en donde realizó la formación. Actualmente es la directora de la clínica José Sayago y atiende la consulta privada para adultos, niños y adolescentes, ¿cierto? Correcto, cierto. Pues bienvenida, Muchas Ivonne. gracias por la invitación a las dos. Sí, quisimos invitarte, Ivonne, porque actualmente vemos como muchos miedos, ¿no? Preocupaciones en papás por esta parte de los miedos que llegan a presentar los niños, ¿no? Cómo saber en qué momento pedir ayuda, cuándo no, qué puede ser esperado. Entonces, elegimos el tema de neurosis infantil, que en otras palabras podría ser como miedos y síntomas en los niños. Y para eso voy a leer una breve introducción, como para de ahí ir dialogando. Bueno, por mucho tiempo se llegó a creer que los niños no tenían preocupaciones o angustias. Algo así como si la neurosis fuera solo cuestión de la vida adulta. Fue Freud quien comienza a descubrir, a través del trabajo que realizaba con adultos, que gran parte de los conflictos que se viven en la adultez se instauran o tienen su germen en la vida infantil, lo que significa que desde niños existen tales conflictos, misma que es un proceso normal y fundamental para la niñez, pues permite comprender el desarrollo de la construcción subjetiva del niño, dando con esto una vida pulsional a los niños, la cual es necesaria, benéfica y esperable. Son los principales complejos que se atraviesan en etapas primarias, el complejo de Edipo y el de castración, por lo que pueden ir apareciendo síntomas propios de la neurosis infantil que aparece como un primer organizador. Esta etapa puede pasar desapercibida y ser tomada solo como un mal comportamiento del niño. También es importante destacar que un niño que se parezca a un adulto no neurótico, o sea, como el bien portado o los adultitos, no lleva garantía de ser alguien sano, ¿no? Un niñito sano. Todos como papás sabemos que los niños llegan a una etapa en donde se presentan miedos. Será la intensidad y frecuencia de los mismos lo que determinarán si son propios de esta neurosis, pero ¿qué pasa cuando estos síntomas persisten y después de cierto tiempo se vuelven más frecuentes e intensos? Para dialogar, pues te invitamos, Ivonne. Entonces, ahí con lo que vayamos a ir construyendo. Perfecto. Sí. Pues mira, me gustaría empezar como hablando del porqué de la neurosis, ¿no? Esta parte que se me hace muy importante que mencionas, que la neurosis es algo que no necesariamente va a ser malo, sino yo creo que la palabra que nos vas llevando es necesaria. Vamos entendiendo primero qué es neurosis, ¿no? Neurosis nosotros desde lo clínico, porque es una palabra que en lo coloquial puede significar muchas cosas y hasta de miedo, ¿no? No, eres un neurótico, ¿no? O hasta despectivo. Despectivo. Sí, está bien neurótico, ¿no? Y realmente desde lo clínico, ser neurótico es lo más sano que podemos tener, ¿no? Pero ¿qué es la neurosis? O sea, para no complicarme mucho en tecnicismos, la neurosis sería cuando hay un conflicto entre mi deseo, lo que quiero hacer, y lo que toca hacer, ¿no? Entonces, la neurosis nos va a funcionar porque si no hubiera eso nos quedaríamos siempre en un lugar cómodo y no crecerían, los niños no crecerían, ¿no? Entonces, tienen que haber desde bebecitos, o sea, el bebé tiene pensando, esto no es neurosis, pero les voy a poner como desde este conflicto, cómo es necesario para la sobrevivencia, ¿no? Sí. Un bebé puede estar muy plácidamente dormido, pero le va a empezar a doler la pancita porque tiene hambre, ¿no? No se va a querer despertar, ¿no? Pero si no se despierta, si siguiera ese deseo de dormir y no comiera, muere, ¿no? Entonces, desde ahí esto es muy biológico, pero desde ahí podemos ir partiendo a ver cómo el niño puede estar más adelante. De ahí van a ir surgiendo miedos normales de esta neurosis necesarios para que el niño crezca y se pueda independizar, ¿no? El niño, los primeros miedos, voy a ir combinando un poquito de cuáles pueden ser los miedos y la parte de la neurosis, ¿no? De los primeros miedos de los niños es a los desconocidos, ¿no? Los niños bebés de meses, primero en bebecitos pueden ir de brazo en brazo sin problema, más grandes lloran, ¿no? Y empiezan a tener miedos que son necesarios porque primero arrancamos desde la supervivencia. Un niño va a querer a sus papás, ya reconoce
caras, va a reconocer aromas, y si llega un extraño y lo carga, va a llorar porque hay una sensación de pérdida de los papás. De peligro hasta podría ser un poquito, claro, ¿no? Ajá. O sea, no va a tener en la cabeza, me van a robar, pero si hay una sensación de a esta señora, a este señor no lo conozco, tengo que protegerme. Entonces, si se fijan, eso sería algo normal en el desarrollo, ¿no? Algo que podríamos pensarlo como sintomático sería un niño que ya conoce a los primos o a los amigos de la familia, le siga llorando y empieza a desarrollar un apego excesivo por los padres, si no se puede despegar, no sé si por aquí. Entonces hay ciertos miedos en el desarrollo que son normales. Y que van a ayudar a eso. Que esto se me hace bien importante, ¿no? Porque creo que desde chiquititos está como mucho esta parte de que cuando empieza, que ahorita ya está como más hablado, la ansiedad por separación, ¿no? Claro. Que es como natural que los niños no se quieran ir con quien sea y que a veces culturalmente se puede empezar a poner como a los papás de que, uy, no, es que lo tienes bien acostumbrado a ti y está embrasilado y va a ser peor, que no es lo mismo a que es algo sano, natural, a cuando ya podría ser algo que realmente está viviendo el niño, que pudiera empezar a ser un síntoma, ¿no? De algo. Entonces, se me hace padre cómo la diferencia y cómo poder ir viendo que como papás es natural que los niños vayan presentando conflictos, claro, ¿no? Y que son necesarios y que a veces incluso como papás nos da culpa, ¿no? Como que, ay, es que ya le tiene miedo a no sé qué y tal amiguito no, ¿no? O tal, y entonces empezamos a comparar y empezamos a patologizar cosas y situaciones que están pasando que a lo mejor son parte de su desarrollo. Claro, y que el problema, yo creo que a veces no lo tomamos como problema, pero desde la clínica sí sería un problema, es cuando los niños no los presentan, ¿no? O sea, un niño de algunos meses es normal que tenga, rechazo o miedo hacia los extraños, y cuando un niño es demasiado complaciente y se va con, no es que sea malo, pero a veces tendría que haber algo de miedo, ¿sabes? Cuando no es porque pensar que desde chiquitos pueden decir, mi mamá me quiere que sea el niño sonriente. Y los niños desde bebecitos, desde meses, pueden cumplir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no tengan miedo. Se lo aguantan, aunque no me crean así, de bebés, se lo pueden aguantar con tal de que la mamá esté feliz de tener un bebé sonriente. Entonces, también la falta de miedos son indicadores, ¿no? También la falta de miedos, la falta de más adelante, ¿qué podría ser? Podemos ir avanzando un poquito más, tiene que ver con la separación de los papás. Tiene que haber ese miedo, pero tiene que haber el miedo. ¿Por qué sale? El niño empieza a gatear, ¿sí? El niño tiene que disfrutar gatear, ¿no? Entonces el niño empieza a disfrutar separarse de los papás, ¿no? ¿Cómo es el gateo de los niños? Gatean 2 veces y en eso voltean, ahí sigue mi mamá, sigo gateando, ¿no? Encuentro una seguridad. Entonces aquí podríamos encontrar como también un primer conflicto, ¿no? Me quiero separar, ¿no? Pero quiero seguir pegados con mis papás. Vuelvo a lo del principio. Si este niño no tuviera esa doble exigencia, ¿no? Mi deseo es quedarme pegado a mis papás. Si el niño se quedara pegado a sus papás, no va a querer gatear. No va a tener la necesidad. Entonces el niño empieza a tener de ahí viene, una doble deseo, ¿no? Veo los juguetes que están por allá, ¿no? Se me antoja, ¿no? Ese juguete que tiene mi hermano, o la paletita que estoy viendo por allá, o el movimiento, los colores, pero me quiero quedar pegado a mi mamá. El rol también yo creo que del papá o mamá va a ser importante, ¿no? Como para que el niño se anime o no a continuar. Claro, o sea, entonces si vemos qué bonito mi hijo que está todo el tiempo pegado a mí, pues el niño va a decir, bueno, pues quiero un poquito ir a ese carrito, ¿no? Pero mi mamá quiere también, eso sienten, que me quede con ella, o sea, no se va a mover. Entonces tiene que haber el miedo que va a ser la solución de ese conflicto, ¿no? Un poquito, me avanzo 3 pasitos, pero volteo, veo que está mi mamá, me puedo regresar, ¿no? Y en eso que decías y que también decía Leti, eso, ¿no? Como la sensación, o sea, no es lo mismo ver a mi mamá, me acuerdo ahorita de un estudio que veíamos mucho en neurociencias, cómo la parte social y los gestos son importantes, y había un experimento que era una mesa que estaba toda con como acrílico, ¿no? Pero había una parte que parecía que se caía, y ponían a la mamá al lado, del otro lado, y según las caras que hacía la mamá, el niño se atrevía, o sea, sí se paraba el niño, o sea, un bebé de meses gateando apenas,
se paraba y veía a la mamá, ¿no? Y la mamá que ponía gestos de que ve, no pasa nada, el niño empezaba así como a ver y como que ya veía que sí estaba seguro y se le seguía. Y luego mamás que ponían con gestos de miedo, el niño ya no se movía. Claro. Ya ni siquiera intentaba ver si era seguro o no, ya no se movía, ¿no? Como esta actitud de repente, con ciertos síntomas, miedos que pueden ir teniendo los niños, los papás podemos ayudar a que se brinque, por así decirlo, o se solucione, o se aprenda, no sé cómo sea lo adecuado, o cómo podemos frenar, y como decías, ¿no? Mejor aquí que se queden cerquita porque a mí me da mucha angustia que pase algo, ¿no? Claro, y es de lo que decías tú, Leti, de que los papás son bien importantes, claro, porque el reflejo de la cara de los papás es lo que a los niños les va a indicar, ¿no? Sigue adelante frente, porque hay miedos, como dice, o sea, que son aprendidos, que tienen que ser aprendidos, ¿no? O sea, un niño puede ver una cucaracha y no le va a dar asco, ¿no? Y la puede agarrar y se la puede, ¡ah! El grito de la mamá es quien lo hace que se frene. Hay miedos que necesitan ser aprendidos, ¿no? Niños que gateando, pues no les va a dar miedo, igual y la altura o las escaleras. Es la angustia de la mamá los que los va frenando y los empiezan luego a irse autorregulando y aprenderse a cuidar poco a poquito, van aprendiendo. Entonces hay miedos que es bueno que tengamos que ponerles a los hijos, ¿no? Y hay miedos que salen innatos, que tendrían que ver con esto de la separación. Más adelante, ahorita podemos hablar un poquito de la oscuridad. Hay miedos como que son universales, ¿no? Hay miedos que tienen que ver con el desarrollo y tienen que ver con la etapa que todos los niños es muy probable que lo vivan, porque tiene que ver con el crecimiento. Si no hubieran estos miedos, no hubiera esta exigencia. Son retos para seguir creciendo y seguirse adaptando al mundo. Son miedos porque su cuerpo le va exigiendo más a los niños. Más cosas, más independencia, más autonomía. Y si no se arriesgan, no va a haber crecimiento. Y va muy a la par al pensamiento. O sea, tienen que vivir estos miedos, tienen que confrontar estos miedos, pasar estos miedos, y hasta el pensamiento ahí se va a ir haciendo más, como va a ir creciendo, ¿no? De un niño más grande son necesarios también para ir haciendo razonamientos, prueba y error, ensayo, lo paso y ya veo que no me pasa nada. Entonces van experimentando cosas que en un futuro les van dando también un pensamiento propio, ¿no? Independiente. Digamos que los miedos van a ir teniendo los síntomas como alguna función. Claro. ¿no? Y para reacomodar algo o no sé, que se den cuenta que algo está pasando y reacomodarse. ¿Y en qué punto, Ivonne, podemos, tú como terapeuta infantil, en qué punto ya podrías considerar un síntoma como algo que en lugar de que ayude a organizar, genera más conflicto, ¿no? A lo mejor alguna inhibición o... Justo lo está haciendo las inhibiciones, ¿no? Y es bien importante porque podemos empezar a hablar que cada etapa tiene su miedo. Entonces podemos ahí, y también, pero también luego cada niño, o sea, me voy a frenar un poquito. El primero, extraños, ¿no? A los primeros meses, antes de que gateen, los miedos normales son extraños. Es como que el miedo principal. Que sería uno de los universales. De los universales, ¿no? Hay algo que igual y no sería tan común, un bebecito que no puede dormir, ¿no? El insomnio en bebés. Si un bebé, porque ¿qué pasa cuando un bebé es recién nacido en brazos? Se tiene que quedar tranquilo y se tiene que, con esa tranquilidad, se puede quedar dormido, 2-3 horas lo que le toque, ¿no? Y ya luego se despierta, encuentra a la mamá y dice, pero hay niños que eso ya así desde bebé podemos encontrar síntomas que sí requerían ayudas. ¿Cuántos niños hay que necesitan estar en brazos de la mamá toda la noche? Porque en cuanto la mamá los deja, ya se despiertan. O sea, necesitan la contención, el aroma, el calorcito de la mamá en lo real para poder dormir tranquilos. No sé, o sea, el sueño en el momento que dormimos, el insomnio, niños y adultos, los que tenemos insomnio, cuando íbamos a tener insomnio, es porque no nos soltamos. Para dormirnos es lo más primario que hay. ¿Por qué lo primario? Los hombres de la caverna me tenían que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, obvio, porque había quien se los pudiera devorar, había la lluvia que los asustaba, entonces algo innato los traía de sobrevivencia. Ahorita siempre en alerta estaban, digamos. Siempre en alerta, y el dormir implicaría decir, me puedo soltar del mundo sabiendo que no me va a pasar nada y me puedo ir seguro.
Que eso es lo que dices, ¿no? Como los bebecitos, ¿no? No es lo mismo que se despierten cada 2, 3 horas, normal. checan que está la mamá, comen poquito y se vuelven a quedar dormidos, a los bebés que de plano no pueden conciliar el sueño si no están en brazos o que tardan muchas horas sin dormir, como esta parte, ¿verdad? O sea, como que es diferente. Es diferente, porque lo que nos está diciendo es que el bebé no se está sintiendo seguro, no está desarrollando como esa sensación de estoy en brazos de mamá, me puedo soltar. Se como algo interno, ¿verdad? Que sí. Una seguridad interna de que ya me puedo dejar ir. Entonces, esos bebés necesitan el contacto y no duermen profundo, porque en el momento que sueltan la contención de los brazos, ¡pum!, se despiertan. Entonces, ahí estaríamos algo que desde ahí podemos ir entendiendo qué pasa, que obviamente tiene que ver primero con la angustia de la mamá, ¿no? Tan chiquitos sí tiene que ver, o de los papás, pues, para no poner siempre a las pobres mamás, ¿no? Tiene que haber un papá atrás cuidando a la mamá, que pueda estar tranquila, pero si la mamá está tranquila, le va a pasar la tranquilidad al bebé y el bebé se va a poder dormir. Si la mamá está aprensiva, que le pase algo, que deje de respirar o cualquier miedo, la va a pasar y entonces eso será como un primer síntoma, ¿no? En esta etapa, un bebé que necesita estar siempre en brazos, ¿no? Y más adelante sería esto, o sea, tiene que haber miedos a los desconocidos, a los próximos meses, pero ya luego las caras se hacen conocidas. Y en ese momento ya deberían dejar de ser miedos. Hay niños que continúan, también ya podría, o sea, niños que en serio, como decías, Caro, no pueden estar con alguien más que no sea los papás, ¿no? O sea, y ahí habláramos de inhibiciones. Un niño que en vez de poder jugar, explorar, disfrutar, ya vamos viendo que no. Y principalmente es ver que lo sufre. Yo creo que ese es el indicador principal, ver que el niño lo sufre. Hay niños que igual y no son sociales, ¿no? Pero están tranquilos. Claro. Pueden estar pegados a la mamá, llega y dice, pues sí, saludo, pero no me interesa estar con este adulto, con estos niños, pero estoy tranquilo. Esa sería como una diferencia entre qué es parte de una personalidad de un niño, que también hay personalidades diferentes, y qué sería un síntoma. Sería que uno siente al niño angustiado, sería un niño que ante alguien que no conoce llorara, ¿no? Y no se pudiera calmar y le sufriera mucho. Y después de a los abuelos, a los tíos, que ya deben ser personas conocidas, si sigue llorando y sigue asustando, ya estaríamos hablando de algo que ya es algo que buscaríamos ayuda. Qué importante esto, ¿no? Porque muchas veces yo pensaba en los niños como a veces se pueden llegar a sentir muy exigidos, ¿no? Por lo social, incluso por las expectativas de los propios padres, en que quiero que sea el más sociable, en que quiero que sea, y a veces uno puede confundir que porque no es así, entonces el niño está mal. Y tú dices algo súper importante, ¿no? Que puede ser clave para los papás. O sea, no es que no se relacione o no, es ver que el niño esté tranquilo o no. Exacto, ese es el punto. Si vemos que el niño le está pasando mal, hay un sufrimiento. Y yo creo que un reto para papás, para todos, es que nos cuestionemos siempre. Cuando nos preocupa algo del niño, decir, bueno, esta preocupación viene desde mí. Eso. O porque estoy viendo mal a mi hijo. Porque hay veces que la angustia de la madre del qué van a decir, qué va a decir fulanita, porque ve que mi hijo está allá. Y el niño contento. Entonces poder aceptarlos con las diferencias, porque a veces yo veo que puede haber una infancia muy exigida para ellos, ¿no? Que no la pasen mal, que todo les guste, que todo, y digo, bueno, pues es que también tienen sus formas, pero que la clave es eso, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo el niño? Y que viene desde una parte que siempre decimos aquí, ¿no? Como la parte de conectarnos, de conocer a nuestro hijo, conocernos a nosotros, ¿no? Y empezar a ver como de, a ver, ¿es lo que el libro dice o porque dicen que a esta edad tiene que haber este síntoma? Pero entonces si ya no, pero estamos más conectados con la teoría, con el que dirán, con nuestros miedos, que con lo que nuestro hijo está viviendo, ¿no? Y que muchas veces... que creo que a veces aquí es como, da mucha angustia decir, ay, entonces sí es, no es, ¿no? Y que creo que la clave es esa, ¿no? Si conocemos a nuestros hijos, nos conocemos a nosotros y lo estamos viendo, podemos estar como más en contacto de esto que vamos viendo en ellos y pudiendo decir como, no, ahora sí ya lo vi, hasta dormir solos, ¿no? Lo pensaba como, ya cuando empiezan, ahorita decías, ¿no? El miedo a la oscuridad, y que hay papás como, o no los pelan porque no, tiene que resolverlo solo y se tiene que acostumbrar, o papás que tienen tanto miedo a que se traumen, o que se conectan con sus miedos de lo que pasó con ellos,
que ya no es como la parte de poderlos acompañar Claro. a pues sobrepasar este miedo, este Claro. síntoma, y que viene de la parte de conectarnos con ellos y con nosotros. Claro, y que cada etapa va a tener su Ujú. exigencia. O sea, seguimos ahí para quedarnos con los niños chiquitos. ¿Qué seguiría cuando dejan el pañal? O sea, a veces es para un niño de ir al baño, ¿no? Y que suelte las heces o que se les a veces que hacen bolitas y que caigan y el sonido les asusta porque para ellos está cayendo un pedazo de ellos que viene desde adentro, o sea, que nunca habían sentido ese plop, Se ¿no? están O sea, yendo por ahí. están yendo por ahí. Sí, entonces de ahí son miedos normales, por eso los niños se asustan, ¿no? O sea, no les cuesta dejar el pañal porque era algo que salía, que no sentían el plop, salía, se quedaba, podía todavía ser placentero, pero a veces no tomamos en cuenta lo angustioso que es para un niño sentir que una parte de ellos cae y se va, ¿no? Volvemos, lo normal, que esto dura un tiempo hasta que luego empiece a reconocerlo, sentirlo, va. Niños que luego ya no quieren ir al baño porque les aterra que el sonido, les aterra el soltar y es algo para ir a buscar a ayuda, ¿no? O sea, igual y asesoría, a veces no es ni necesario que los niños vayan tal cual a terapia. Igual con que vayan los papás, entiendan y puedan agarrar como un poco de herramientas, ya con eso lo tienen, ¿no? Seguimos más adelante, ¿no? Bueno, en este rato también es el miedo a la oscuridad. ¿Qué significa? ¿No? La independencia, el miedo a las pesadillas, ¿no? De los terribles dos. ¿Por qué? Porque es cuando los niños empiezan a tener el no, ¿no? ¿Quieres hacer esto? No quiero, ¿no? Empiezan a rechazar a los papás, se empiezan a pelear con los papás. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Pues sienten que van a perder el miedo a los papás. Entonces, las pesadillas es su castigo. Entonces, es la edad de las pesadillas, es normal las pesadillas, ¿no? Porque es el momento que empiezan a también adquirir lo social de premio, castigo, portarme bien, portarme mal, es una noción. Que también es normal que surjan, porque eso nos quiere decir, ok, mi hijo ya se está separando. El miedo a la oscuridad tiene que ver con la separación, tiene que ver con dejar a los papás y no verlos y poder estar, ¿no? Y el miedo a las pesadillas tiene que ver, estas pesadillas tienen que ver como una parte de decir, estoy reconociendo cuando me porto mal. Y estoy reconociendo que hay consecuencias. Si se fijan, este es un crecimiento ahora en lo social que es bien importante que exista. El mismo criterio. Una pesadilla por aquí, una pesadilla por acá. Niños que luego no duermen nada, niños que salen aterrados, ¿no? Se despiertan, pesadilla, papá, mamá. Ya cuando pasa de un rango que uno dice, esto no es mi hijo, ahí sí. Miedo a la oscuridad, ¿no? Eso también. Otro de los básicos normales. Otro de los básicos normales, pesadillas. Ajá. Sí, porque yo creo que depende también de cómo, ahorita que hablabas del dormir, ¿no? También las prácticas que cada papá tenga pueden facilitar o no, ¿no? Claro. Esto si hacen colecho, si tienen su propio cuarto, sí, o sea, cómo hay, se puede ir formando de una o de otra lado, ¿no? O sea, y yo creo que ahí ya es lo singular de cada niño, porque hay veces que no es en lo concreto, ¿no? Si duermen o no, de tal forma, sino como lo enriquecedor es como también pensar esto, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi hijo en esta etapa? Como pensarnos, como familia también. ¿Qué etapa está pasando, no? ¿En qué edad está? ¿Qué se le puede estar moviendo ahí? Porque cada vez yo lo pensaba como conclusión de cómo el niño se va a ir relacionando con el mundo de afuera. Es el punto, y cómo se tiene que ir adaptando y cambiar. O sea, cómo desde bebés, con lo que nos ibas platicando, es como ir introduciéndose al mundo y cómo los niños tienen la capacidad de ir incorporando y darse cuenta de la realidad, porque sí es peligrosa en la realidad, sí hay cosas de que cuidarse, sí hay, pero cómo eso se va tramitando y cómo les ayudamos o sin darnos cuenta podemos obstaculizar. Yo creo que siempre es importante ir viendo más allá, ¿no? No solo que si el niño está bien o mal, se porta bien o no. Y que en esta parte también les comentaba, ¿no? Antes de empezar, como esta parte del conflicto, ¿no? Que muchas veces ya en las escuelas, ya cuando entran a la escuela, que empiezan muchas a patologizar todo, ¿no? El niño se sale de la norma, no puedo seguir con mis planeaciones o lo que sea, entonces algo tiene, ¿no? Entonces el niño que no se queda sentadito, bien portadito y que sigue todas las instrucciones a la primera, ya tiene TDA y tiene algún otro trastorno que muchas veces son síntomas
necesarios, ¿no? De su etapa. De la etapa, y que a veces como papás, pues nos asustamos, y más si en la escuela te están diciendo como de, no, es que está súper mal, Claro. ¿no? Entonces, y que sí hay papás, yo he escuchado papás que sí están como de, es que yo no lo siento así, pero en la escuela me están diciendo. Entonces, ¿qué tanto lo que decías, no? A lo mejor hasta ir a una asesoría, a que evalúen el niño, pero sobre todo para nosotros como papás poder dar contención y acompañar al niño, porque la realidad es que a veces también nos asustamos y ya ponemos patologías en los niños que ni siquiera tienen y que a lo mejor tienen que ver con otro tema o con una etapa del desarrollo que se necesita a lo mejor más contención de los papás o una estructura diferente o simplemente como tolerar hasta que pase y ellos puedan ver pues cómo se maneja el mundo, ¿no? Hasta esta parte pensaba que también, ya no hablando necesariamente de los miedos, sino por ejemplo los berrinches, ¿no? Que muchas veces creo que sigue fuerte la cultura de si un niño hace berrinche, es porque no tiene límites, no tiene estructuras, los culpables son los papás, cuando es algo del desarrollo y más bien la postura de los papás va a determinar si se puede quedar ya como un síntoma, como algo que se va a ir como haciendo más grande, o ayudarlos a sobrellevar esa etapa, ¿no? Claro, porque creo que lo que dicen es lo primero, y sería desde los papás, es nos echamos la culpa. Entonces, siempre que a unos papás conmigo les digo, lo primero no es poner culpables, es entender qué está pasando. Exacto. ¿No? Aquí los síntomas van a decir, los síntomas que ya ocupan ir a buscar apoyo, son un mensaje de que hay algo que está pasando que necesita ser arreglado, ni más ni menos, ¿no? Yo muy pocos papás conozco, o sea, que son malos, o sea, la verdad es que hay, pero son los mínimos que yo me he topado. Que ni llegan al consultorio, o llegan, pero la verdad es que si los papás, pues, sufren mucho también esto, y se echan la culpa, y lo primero es, no hay culpables, hay situaciones a entender. Entonces, desde ahí quítense la culpa, ¿no? Es un mensaje familiar que está diciendo ese niño, que si lo atendemos nos va a ayudar a estar mejor. Y lo padrísimo de los niños, a mí lo que me encanta es que los niños en terapia salen rapidísimo, o sea, no se asusten. O sea, es decir, no es que todos salgan, pero muchos empiezan, cuando muchos no salen es porque no está buscando la ayuda o el apoyo, y los papás se ponen ansiosos y sin querer le regresan esto más al niño, pero si se entiende, el síntoma desaparece. Eso creo que es bien importante, para eso sirve la terapia. No para hablar de un niño enfermo, pero sí para hablar que hay un mensaje en ese síntoma a descifrar. Y cuando se entienden, ¿qué creen? El síntoma deja de ser necesario y desaparece. Y creo que eso está bien padre porque no es la conducta, ¿no? No es como, está haciendo esto, entonces tienes que hacer algo para quitar la conducta. Sino, si entiendes el síntoma, ¿por qué está apareciendo esa conducta? La conducta va a ir diluyéndose, desapareciendo, ¿no? Que no quita que va a seguir habiendo conflictos, que va a seguir habiendo cosas, que es el ¿no? punto. Neurosis siempre va a haber porque la vida es conflicto. No podemos hacer lo que queramos. Mientras no podamos hacer lo que queramos como los salvajes, no va a haber, o sea, va a haber conflicto en la vida porque es una lucha entre lo que toca socialmente, lo que toca desde mi cuerpo para crecer y lo que quiero, o desde ahí siempre va a haber un conflicto. Entonces eso es neurosis. Neurosis es conflicto y es sano. Que creo que también está padre esto, ¿no? Porque me acordé mucho que está como mucho la tendencia de los primeros años de la vida del niño son los que suena como destino, ¿no? O sea, entonces ya si viviste bien o si tú como papá fuiste un papá bueno y le hiciste todo bien, ya tu hijo no va a tener conflictos después. Y no, o sea, como decías, o sea, todos tenemos todo el tiempo conflictos. Pero creo que, y también al contrario, ¿no? También hay como la idea de que si yo tengo conflictos es porque mis papás hicieron algo mal, ¿no? ¿Qué tanto nos puede ayudar como a darnos cuenta y que es normal, ¿no? Los conflictos van a estar, el chiste es, si ya estás sufriendo tú, estás viendo sufrir a tus hijos. Y también dijiste algo bien padre, ¿no? Como también el síntoma puede ser algo familiar, no necesariamente solamente del niño, sino algo que está pasando familiarmente que también nos ayuda a crecer, no a ver qué hicimos mal, ¿no? Como decías, o sea, no culpabilizar. Que de ahí la importancia de esto, ¿no? De la postura como papás y adultos, porque a veces los niños llegan a consulta porque hay conciencia de los papás y preocupación e interés, ¿no? Entonces yo creo que nos puede a veces estorbar muchísimo como este miedo, ¿no? O el miedo a ser juzgados o de ver qué se nos está moviendo con esta conducta del niño. Pero como para tratando de hablarle a los papás, ¿no? O sea, como que quitarle ese estigma al síntoma, ahorita que decías que es como un mensaje, y verlo más bien como una oportunidad, o sea, porque además el síntoma es como una pista, yo pensaba, ¿no? Que hasta puede ser como
pista a descifrar el significado. Claro. Entonces, cuando veamos un síntoma en los niños, como hacer el esfuerzo de quitarnos primero antes la culpa, ¿no? Ya me equivoqué, o echar culpas ajenas. Y como poder ser como papás, yo lo imaginaba como un filtro entre el colegio y ante cualquier cosa, porque puede ser en una academia o en cursos de verano o en la escuela. Hay papás que a veces, si no conocen a sus hijos, se brincan, ¿no? O sea, lo que dice la escuela es, y llegan ya los niños hasta regañarlos o castigarlos o sin pasar por ese algo intermediario que somos los papás, entre lo que me está diciendo el colegio, estamos luego nosotros y, o sea, como familia, pensarnos, ¿no? Y antes de decir, ya me dijeron que no te portas bien, ya no va a haber tal, como una invitación a pensarnos, ¿no? Yo así empiezo las terapias de los niños. Cuando a mí me llegan, la mayoría, muchos vienen por ellos, muchos vienen por la escuela. A mí cuando me llega una referencia o porque la escuela los obliga a que ese niño tenga terapia, yo lo primero que hago con los papás es los escucho y les digo, yo por la escuela no voy a aceptar a tu hijo, lo voy a aceptar por ti. Si a ti te interesa entender que el sufrimiento de tu hijo, porque hay un sufrimiento y el familiar, le empiezo a trabajar, ¿no? Pero no, yo no, porque nuestra terapia desde el psicoanálisis no es adaptativa, no lo va a ayudar a quitar el síntoma ni a portarse bien allá. Entonces yo sí trabajo, si a ti te interesa, o sea, ya lo que tu hijo está sufriendo, y ustedes también, si te interesa conocer y porque te duele el dolor de tu hijo, trabajamos. Y también les aclaro, porque lo que quiero que vean es que el niño a veces problema, en cualquier edad, ¿no? Es el hijo más fuerte, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque el hijo problema es el que puede aguantar el poder ser el regañado por la escuela, el rechazado, el que hasta los papás los desespere, ¿no? Y aún así, el síntoma es a veces, muchas veces tiene que ver para sostener a los papás. Ojo, no es para echar culpas, no es por nada, es volver a entender qué está pasando, que el niño tiene que sostener al papá. Entonces yo les digo, el niño problema es el niño más fuerte, porque lo más fácil es someterse a los papás. Y los niños que a veces ante el sometimiento hacen síntomas, tiene que ver con fortaleza, en los dos sentidos. Fortaleza de sostener a los papás y un niño fuerte que no se va a dejar someter a veces de deseos inconscientes de los papás que no crezcan y le va a luchar. Es un hijo fuerte. Yo sí veo a los niños que llegan a consulta, no como unos niños débiles y enfermos, sino como al contrario, son los fuertes sostenedores. Que está bien bonito, ¿no? Porque al final, como papás de repente nos podemos asustar o podemos como de, es que este hijo, y a lo mejor también yo creo que también hay mucho de futurear, ¿no? O sea, ya los viste en la peor situación de la vida. Y qué tanto eso, ¿no? También se me hace muy padre como verlos fuertes y que podemos nosotros acompañarlos y quitarles a lo mejor cosas que ni son de ellos, para que ellos también puedan seguirle, ¿no? Porque muchas veces un niño problema en la escuela, que siempre lo están castigando, que siempre, pues son niños que sufren mucho y luego llegan a casa y los papás nos las echamos encima, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto poder reacomodarnos, poderlos verlos fuertes, pero que no tengan que cargar cosas que no les tocan a ellos, ¿no? Que también eso es lo padre de que los niños tengan su espacio, ¿no? Claro. En terapia, o sea, como que hay también ellos un espacio solo para ellos, pues, ¿no? También y sentirse cuidados y todo. Pero bueno, pues Caro. Bueno, pues para cerrar, Ivonne, siempre les hacemos estas preguntas a los papás. Okay. Tú eres mamá también. ¿Y qué es lo que qué es lo que más te ha costado trabajo de ser mamá? Uy, muchísimas cosas, ¿no? O sea, me fascina, pero mentiría si les diría que no. Yo creo que para empezar a mí, yo que he sido trabajo ahorita, desde antes de tener hijos también trabajaba, ¿no? Tiempo completo y me encanta mi trabajo. Para mí fue muy difícil poder pasar de ese chip de ser mamá con mi tiempo y mi trabajo a parar en seco, ¿no? Y decir, la verdad es que no nos cuentan cuando tiene bebé recién nacido lo que es la verdadera maternidad de un bebé recién nacido, ¿no? Sí. Soy aparte mamá de gemelos, así que fue doble la exigencia. La verdad yo creo que para mí eso fue muy difícil poder soltar lo mío, que me imaginé que iba a ser como el amor inmediato y todo color de rosas, y cuando voy viendo que no dormía, cada 3 horas se empezaba lo mismo,
sí fue difícil para mí, o sea, porque decir, híjoles, por un momento asustarme y decir, ¿dónde quedó mi vida? ¿No? Y al mismo tiempo que sentí un amor increíble por las dos criaturitas que tenía enfrente, sentía a veces sí quiero agarrar mis maletas y me voy, ¿no? Porque, y son son cosas que no hablamos. Entonces, para mí yo creo que poder adaptarme a ser yo y a ser mamá y dejar mi vida profesional, privada, un poquito en pausa un rato, para dedicársela a alguien más, ¿no? Siendo sincero, creo que eso sí fue lo más difícil. De ahí el más, ha habido sus retos, pero sí, creo que eso sería. ¿Y qué es lo que más has disfrutado? ¿O lo que más disfrutas de ser mamá? Uy, la verdad es que creo verlos crecer. O sea, la verdad yo sí disfruto muchísimo a mis hijos, nos divertimos. Creo que lo he podido disfrutar algo que también como fui mamá de gemelos, dije, y no quería más hijos, dije, o disfrutas esto o se te va. O sea, no tienes otra oportunidad para mí. Entonces, verlos crecer más que me doliera, disfrutada con ellos cada etapa, ¿no? Ahorita que ya tienen 10 años, me divierto muchísimo con ellos, pero es verlo crecer y verlos ahorita hasta que me reten, ¿no? O sea, que ellos me enseñan a mí, es lo que más he disfrutado. Qué padre. Y por último, como que del tema, de todo, ¿qué te gustaría como decir a los papás? O sea, que no se exijan tanto. Realmente la culpa más las mamás, no, ya le grité a mi hijo, o sea, me incluyo, ¿no? Y uno se siente la peor mamá, ¿no? La verdad somos humanos y la verdad nos cansamos y la verdad estamos muy exigidos. Yo les diría, no se culpen, o sea, todo lo que pasa en la familia, si uno tiene ganas de saber y de entender y de cambiar, se cambia. Yo siempre les digo, apuesten en el cariño que le tienen a sus hijos y a su educación. Eso está dentro de sus hijos y eso es lo que los va a acompañar. Crean en ustedes. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Y justo es eso, ¿no? Como la invitación de este episodio sería poder conectarnos con nuestros hijos, claro, con nosotros, saber que el desarrollo, la vida, trae conflictos, son parte de, y estar atentos para ver si ellos, nosotros o la familia está pasando alguna situación que nos haga sufrir alguno y claro, entonces poder ver qué hacer, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Nos da mucho gusto tenerte con nosotras. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y escuchar el episodio en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, bye.